Este programa llega gracias al auspicio de SEI Nacional Compañía Limitada, Seguridad Integral. SEI Team, la unión hace la fuerza empresarial. AIMSE, capítulos Colombia, Ecuador, Guatemala. Colegio Ecuatoriano de Profesionales de Protección y Seguridad. Intel Forensic GF Soluciones. La evidencia habla y muestra el camino. Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad. SIMS Ecuador 2025. Llega a Quito la Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad 2025. Conocimiento, experiencia y liderazgo para decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Juntos construimos seguridad. Líderes y lideresas unidos por un apoyo mutuo e inclusivo para un mundo más seguro. Abordaremos los temas clave para construir un futuro más seguro. Conocimiento, estrategia y acción en un solo espacio. Más de 35 expertos nacionales e internacionales compartiendo su conocimiento y experiencia. Una cumbre, múltiples visiones, un solo objetivo, la seguridad. Gracias a nuestros auspiciantes, patrocinadores y aliados que hacen posible este gran evento. Te esperamos este 29 y 30 de mayo en el Hotel La Quinta, by Wyndham. No te lo puedes perder.
Muy buenas noches para toda nuestra audiencia. Hoy jueves 8 de mayo del año 2025. Bienvenidos a su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Reciban un cordial saludo de AINSE, Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, con sede principal en Madrid, España, y especialmente de los capítulos Colombia, Ecuador y Guatemala. Hoy nuestro programa En la Mira es el número 29, manejando y analizando la casuística en seguridad. En el día de hoy, y como ya hemos venido hablando los 2 jueves anteriores, continuaremos con nuestro seminario internacional hablando de seguridad ciudadana. En el día de hoy traemos un tema muy importante de actualidad, que es la violación de los derechos humanos por causa del deterioro de la seguridad ciudadana. En el programa del día de hoy vamos a hablar específicamente de los derechos humanos de aquellas personas que nos defienden a diario. Es hora de que también nosotros los defendamos a ellos. Y estamos hablando específicamente de nuestros policías y de nuestros soldados. Soldados del ejército, soldados de la Fuerza Aérea, soldados de la Armada o de nuestra fuerza pública en cada uno de nuestros países, que en muchas ocasiones son víctimas de agresiones y nosotros como ciudadanos no hacemos absolutamente nada por la defensa de ellos cuando ellos dan hasta la misma vida por defendernos a nosotros. Así que en el día de hoy hablaremos y tenemos como invitada a una experta en el tema que más adelante la vamos a presentar, para que miremos y específicamente analicemos la situación que se está presentando desde el mes de abril en nuestro país, Colombia, con este deterioro de la seguridad ciudadana y con este famoso plan pistola que han venido adelantando los grupos criminales en Colombia con auspicio o con el visto bueno o quizás hasta con el beneplácito del mismo gobierno nacional. Así que vamos a verlo y desde ya les auguramos que es un excelente programa cuando de cuidar a quienes nos cuidan se trata. Así que bienvenidos. Edison, buenas noches, bienvenido a su programa. ¿Cómo estás, Henry? Qué gusto, igualmente, muchas gracias por la introducción. Así es, amigos, tenemos un programa bastante importante, muy trascendental, quizás hasta emotivo desde el punto de vista ético, moral, y como lo dijo Henry hace un instante, enfocado justamente a quienes directamente están entregando su vida por dar seguridad a cada uno de los países, en este caso a la hermana República de Colombia, y que no es nada lejos de lo que sucede en todos los países, quizás del mundo. Bueno, en todo caso, es un placer, amigos, estar con ustedes. En realidad, no se olviden, continuamos con este seminario internacional de seguridad ciudadana, violación de los derechos humanos por la causa del deterioro de la seguridad ciudadana. Es importante recalcarles, como siempre, el programa En la Mira se centra en el asesoramiento de casos reales, basándonos en principios y estándares nacionales como internacionales en el área de seguridad y protección, así como en la normativa vigente y concordante a los temas que se proponen. Y obviamente en las respectivas recomendaciones que ayuden a alcanzar una mejora continua. Este programa está dirigido a todo tipo de estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas y o profesionales en el área de seguridad y protección, y obviamente los afines, del personal tanto táctico como operativo y, por qué no, estratégico en esta misma área, oficiales de protección, guardias, vigilantes, celadores, como se les llama en cada uno de los países que nos escuchan, operadores de medios tecnológicos y demás personal que obviamente trabaja en el área operativa de seguridad y protección, y obviamente a toda la ciudadanía en general, toda vez que analizaremos casos relacionados a la seguridad en la amplitud de su palabra. Este programa pretende ser claro, directo e informativo, destacar el enfoque de los principios de seguridad, con un razonamiento imparcial, transmitir experiencia y conocimiento, con un enfoque en las buenas prácticas
Igualmente, tratar de que sea único en el medio y si no lo es, pues apuntar a ser uno de los mejores. Proponer orientación a través del análisis de casos, enfatizar en la importancia de los principios de la seguridad, manejarlo de manera sencilla y fácil de entender para todos aquellos que nos están viendo. Muchas gracias nuevamente por su presencia y obviamente hacemos el paso y presentamos a nuestro querido amigo y compañero y colega Edgar Herrera desde Guatemala. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Edison, Henry, muy buenas noches. Programa 29 ya en nuestra carrera de la mira. Interesante el tema que vamos a tratar el día de hoy. Quienes hemos estado del lado de la aplicación de la ley, pues entendemos cuáles son los puntos débiles y como dicen en nuestras latitudes y muy coloquialmente, en la guerra se necesita el soldado y en la paz se les olvidado. Creo que esto es un punto de partida y un punto de quiebre para poder retomar lo que en sí es la parte de la violación de los derechos humanos en un contexto ya de la seguridad. Y pues ya ustedes han dicho muy bien las palabras iniciales. Solo me queda decir que no nos pierdan de vista, que siempre estamos en la mira, y a todos aquellos que practicamos la industria de la seguridad y nos desenvolvemos en estas tareas tan loables, pues estamos aquí aportando un poco de conocimiento, juicio crítico para que tomen sus aportes y partan de ahí sus ideas a unas mejores prácticas. Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Gracias, Edgar, por sus palabras. Bien, como decíamos desde el inicio y sin más preámbulos, entonces vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es María Alejandra Vallejos Cubillos, desde Colombia. María Alejandra es abogada, magíster en Derecho, tiene una especialidad en Derecho Penal, trabajó en la Oficina Jurídica de la Corporación Defensoría Militar. También trabajó en el Observatorio a las Dinámicas del Conflicto y la Protesta Social. Actualmente es asesora legislativa en el Congreso de la República de Colombia, fundadora y vicepresidente de la ONG Hijos de los Héroes Colombia, organización sin ánimo de lucro que busca defender los derechos humanos de los miembros de la fuerza pública activos en retiro y a sus familias. Así que bienvenida, María Alejandra, a su programa En la Mira. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Un gusto conocerlos y qué bueno que compartamos este espacio. Gracias a usted, María Alejandra, por escuchar nuestra invitación, por acompañarnos en la noche de hoy. Y vamos a darle entonces paso a Edison para que nos proyecte nuestro video, pero no sin antes manifestarle a nuestra audiencia y recabarles que en este programa vamos a hablar de los integrantes de la fuerza pública como los seres humanos y héroes de la patria. Y como seres humanos tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros como ciudadanos. Buscamos también visibilizar ese lado humano de cada uno de los integrantes de la fuerza pública, haciendo énfasis en esa fortaleza, en ese compromiso y sacrificio que dan todos los días en el cumplimiento de sus misiones, en el desarrollo de sus operaciones. Los miembros de las Fuerzas Armadas son seres humanos, y no lo olvidemos, y ciudadanos como todos nosotros. También tienen sus proyectos de vida en medio de todos los riesgos que afrontan diariamente. Y, lógicamente, con el peso en los hombros del cumplimiento de una misión constitucional que es salvaguardar toda la libertad y el orden en cada uno de nuestros países y específicamente hoy que hablaremos de Colombia. Así que hacemos un llamado a la sociedad civil para que los acompañemos, los defendamos, les alertemos, no los dejemos solos en el cumplimiento de sus funciones. Ellos también son parte de nuestras familias. Son de nuestras familias, óiganse bien, no son de otra clase social diferente ni de otro país diferente. Son hijos de la tierra colombiana, son hijos de nuestras familias.
Y para terminar voy a retomar unas palabras dadas o dichas mejor por un soldado profesional del Ejército Nacional de nombre Nelson Ramírez en una intervención ante el Congreso de la República en octubre del año 2020, manifestando lo siguiente. Decía en su momento: las heridas son para toda la vida. Deja condiciones de discapacidad y lesiones psicológicas, emocionales y morales que viven no solo ellos como soldados, sino también sus familias, papás, mamás, si son casados, esposas, si tienen hijos, sus hijos, sus hermanos, sus primos, son todo su núcleo familiar. Así que con todo esto vamos a ver este video que en el día de hoy desafortunadamente no deberíamos mostrar, pero que nos toca mostrar porque es la situación que se está presentando hoy en día en nuestro país. Así que, Edison, por favor, vamos al video. Las disidencias de Alias Calarcá emboscaron a un pelotón del ejército en medio del cese al fuego y de un proceso de paz con el gobierno. El fin de semana se presentó un violento ataque a manos de las disidencias de Alias Calarcá en contra de un pelotón del ejército en el Guaviare. Según indicaron las autoridades, los oficiales fueron emboscados por integrantes de este grupo armado ilegal y producto del ataque por lo menos 6 perdieron la vida y otros 5 fueron secuestrados. Sumado a esto, las propias disidencias aseguraron que lograron sustraer fusiles y armamento que pertenecía al batallón. Es más, en redes sociales difundieron videos burlándose de los soldados y mostrando el botín que obtuvieron en la emboscada. Con respecto al ataque, varias personas están responsabilizando al presidente Gustavo Petro por la vida de los soldados que murieron en el Guaviare, porque él permitió la liberación de Alias Calarcá y amplió el cese al fuego con esta guerrilla como muestra de una supuesta... Es el terrible plan pistola que se está viviendo en diferentes regiones del país en contra de los integrantes de la fuerza pública. Entonces es el asesinato de uniformados de la Policía Nacional, también del Ejército. La cifra en este momento son 17 personas, 17 uniformados de la Fuerza Pública que han sido asesinados. El Procurador General de la Nación acaba de rechazar estos hechos, acaba de enviar solidaridad a las familias, pero también hace un llamado urgente al Ministerio de Defensa para que tome decisiones importantes. Ya vamos a analizar el tema, María Camila, pero es que hay una preocupación y es la inteligencia que se está adelantando para los uniformados de la Fuerza Pública, donde los atacan cuando están con su familia, a quemarropa, cuando están de permiso. Una situación de verdad muy difícil en el país. Pura mí es meterme a los tombos así de leo, man. Los tombos hay que cogerlos quemarropa. Que los tombos no saben quién es que va a matar a los tombos. Aquí nadie sabe quién es que va a matar. ¿Sí? Uno lo coge a quemarropa y eso sí, mira, asegúrelo a todos en la cabeza, porque como asegures a uno, el otro te va a dejar también. Y esos tombos, ese entrenamiento de los policías son más rápidos que el entrenamiento de uno, porque yo no pasé entrenamiento, a mí me pasaron de la tombo que coja quema ropa, manito, tombo que va a ser difunto mío. Laura, esto debe ser el clan del... Bueno, bien, yo creo que este video no merece más explicación, más allá de un análisis profundo, y aprovechando que nuestra invitada es especialista en derecho penal, pues vamos a escuchar su análisis. Así que, María Alejandra, nuevamente, muchas gracias por su presencia en el programa y la escuchamos. El micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo creo que, bueno, para empezar hay que hacernos una pregunta que de pronto para las personas con mediano conocimiento y que les duele lo que le pasa a nuestro país, en este caso a Colombia, y a la fuerza pública, pues no habría que preguntarles a ellos si creen que los miembros de la fuerza pública tienen derechos humanos o no. Pero la pregunta es necesaria de hacer porque hay gente que lastimosamente cree ignorantemente que no, que los miembros de la fuerza pública por portar el uniforme no tienen derechos humanos o no tienen los mismos derechos que tiene la población civil u, sí, en general, la población. Y por supuesto que la respuesta a esa pregunta es claro, por supuesto que nuestros miembros de la fuerza pública, de todas las fuerzas militares, llámese Fuerza Aérea, Ejército, Armada, y también nuestros miembros de la fuerza pública pertenecientes a la Policía Nacional, tienen derechos humanos y gozan de todos los derechos que la Constitución nos ha otorgado, exceptuando, por supuesto, el voto en el caso de Colombia,
que expresamente la Constitución no se los otorga, y ese es otro debate, pero en lo que respecta a todos los demás derechos y a los derechos humanos, por supuesto que nuestros militares y policías gozan de aquellos. Es importante recordar, y a mí me encanta una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C-456 de 1997. Esta sentencia nos habla de cómo el miembro de la fuerza pública es persona, y por ese simple hecho tiene todos los derechos humanos, porque es que de eso se tratan los derechos humanos. Son derechos que tiene toda persona sin distinción alguna de sexo, religión, es decir, no importa ningún tipo de condición, los derechos humanos son para todas las personas, y por supuesto que eso incluye a nuestros miembros de la fuerza pública. Esta sentencia se da en el marco de la discusión de un proyecto de ley que lo que busca es casi que, no sé cómo explicarlo, como quitarle la sanción penal a ciertos delitos que cometen las guerrillas, abanderándose del delito político, que son delitos que se cometen supuestamente con una base ideológica, y por ese hecho, único hecho, querían quitarle la sanción penal a las guerrillas por este tipo de delitos que pudieran agredir a nuestros miembros de la fuerza pública. Y la sentencia es muy clara, y gracias a Dios que lo es, y dice: el mínimo y más elemental entendimiento de la dignidad humana nos muestra que los miembros de la fuerza pública no agotan su existencia como servidores públicos, como una herramienta institucional del Estado, ¿no? Casi como que si fueran objetos. No, los miembros de la fuerza pública son personas y por ello gozan de todos los derechos humanos, y aquellas acciones o delitos que vayan en contravía de su integridad física y de su vida deben ser sancionados con todo el rigor de la ley. Importante tener esa sentencia de la Corte Constitucional muy presente, porque hasta el día de hoy, imagínense, la sentencia es de 1997, y hasta el día de hoy hay gente, de nuevo, ignorante, que cree que los miembros de la fuerza pública, por portar el uniforme y por estar prestando un servicio a la patria, no tienen o no gozan de ciertos derechos, lo cual es una completa equivocación. Dicho eso, entremos al contexto que está sufriendo Colombia actualmente. La verdad es lamentable lo que viene presenciando el país. No es que nunca hayamos estado en conflicto armado, no es que estas cosas ya no las hayamos visto antes, no, para nada. Yo no creo que nadie pueda decir una cosa como esas. Pero sí hemos visto un recrudecimiento del conflicto, y hemos visto que los datos hablan por sí solos. Entonces, hablemos nomás de las cifras del 2025, del trimestre del 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, para que nos demos cuenta de cómo las cifras van en alza, y eso nos tiene que preocupar en nuestro contexto colombiano. Hablemos de los homicidios. Pasamos de 3.000, actualmente tenemos 3.244 casos de homicidios. Aumentamos 70 casos con respecto al mismo periodo del 2024. En secuestro, que además es un delito que afecta también a nuestros miembros de la fuerza pública, porque no queremos recordar las fotos que tenemos en nuestros libros de historia de los campos de concentración que tenían las FARC, en donde tenían sometidos a nuestros militares, a nuestros policías y a civiles, secuestrados por muchos años, sometiéndolos a trabajos forzados, tratos crueles, entre otros. El secuestro pasó de 69 casos en el año pasado a 85 casos en este primer trimestre del 2025. Los homicidios de miembros de la fuerza pública, en específico, porque aquí hacemos la distinción, ¿no? Por el conflicto armado hacemos la distinción entre los homicidios en general y específicamente nuestros homicidios de miembros de la fuerza pública, para poder realmente ver el impacto de lo que está pasando con nuestros uniformados. Entonces, en este tipo de homicidios pasamos de 18 casos en el primer trimestre del 2024 a 41
en este primer trimestre del 2025. Una verdadera desgracia. Y uno sí tiene que sentarse a revisar y a preguntarse por qué está pasando eso. No están incrementando los homicidios de miembros de la fuerza pública porque sí, porque porque siempre hemos vivido en conflicto armado. No. Que aumenten estos homicidios y a nosotros no nos preocupe o lo tomamos como algo normal, es un error porque no es normal. Frente a los heridos en los actos de servicio, también de miembros de la fuerza pública, se duplicó los casos de heridos de nuestros uniformados. Pasamos de 99 casos a 182 casos en este primer trimestre del 2025. Una verdadera barbaridad, y ahí podríamos entonces pensar que se están violando los derechos humanos de nuestros miembros de la fuerza pública, porque de nuevo, el miembro de la fuerza pública no es simplemente un instrumento institucional, no es un objeto que tú utilices para prestar seguridad, para llevar a cabo ciertas labores de defensa de la nación y ahí termina todo. No, es una persona que por supuesto que es un servidor público, que por supuesto que cumple un mandato institucional. No quiere decir por eso que pierdan ciertos derechos. Y por eso es que estos casos nos deben preocupar a todos y nos deben doler a todos, no solo a la familia militar y policial. Y ahí viene el trabajo que estamos haciendo en la ONG Hijos de los Héroes GOL. La ONG la creamos porque precisamente teníamos muchas preocupaciones frente a lo que viene pasando con nuestros miembros de la fuerza pública. La creamos hijos de militares y policías. A veces uno siente como que a estas cosas solamente le duelen a la familia militar y policial y que otros son muy indiferentes a lo que le pasa a nuestros uniformados. Sin embargo, nos hemos encontrado la sorpresa, una grata sorpresa, y es que hay civiles pro fuerza pública. Y hay civiles que también se preocupan por nuestros uniformados y también les duele la realidad que viven nuestros militares y policías. Entonces tuvimos que crear una categoría para que estas personas también fueran incluidas y apoyaran cada uno de los procesos de la ONG. Pero sin embargo, seguimos viendo comentarios de diferentes personas que, de nuevo, de manera ignorante, atacan a la fuerza pública, no valoran su trabajo, creen que es simplemente lo que ellos pasan, simplemente es un riesgo laboral que deben asumir, que están completamente equivocados, no se sustenta desde una mirada de derechos humanos, no se sustenta ni siquiera desde una mirada ética o moral. Entonces, esa ignorancia es la que tenemos que atacar. Y desde la ONG venimos haciendo un trabajo precisamente para quitar todas estas narrativas en contra de la fuerza pública y mostrarle a la gente lo que realmente son nuestros uniformados, lo que hacen y el ser humano que hay detrás. Incluso la familia que hay detrás, porque cada miembro de la fuerza pública tiene una familia que lo está esperando en casa. Así que bien, continuando con el contexto que estamos viviendo actualmente en Colombia. Ya vimos que las cifras van en subida, pero esto todo tiene un contexto incluso mayor. Desde que llegó Gustavo Petro a la presidencia, venimos en el marco de la política de paz total. Esta política lo que busca, a rasgos grandes, es hacer la paz con los diferentes grupos armados, incluso con bandas delincuenciales y demás que existen en el país. Supuestamente el objetivo de esta política es llegar a la paz con cada uno de ellos, firmar y desmantelar estos grupos. Lo que hemos visto es todo lo contrario. La política de paz total está terriblemente nombrada porque lo que hemos visto es que antes de que nos dé paz, ha aumentado el conflicto armado, ha aumentado la violencia en Colombia y, por supuesto, la inseguridad. Entonces, frente a los homicidios de nuestros miembros de la fuerza pública, hay que entender varias cosas. Por ejemplo, les voy a dar un panorama corto, una historia corta de lo que creo que ha sido una lista de pasos para el fracaso de la paz total que nos está llevando a que hoy nuestros miembros de la fuerza pública estén masacrados y que aquí no termina la cosa, sino que vamos a ir a algo mucho peor. Primer paso, la firma de la política de paz total,
la expedición de esta norma en el Congreso de la República, y ahí sí tienen que hacer un mea culpa todos los congresistas que votaron a favor de esa política de paz total, que son bastantes, que incluso hoy critican al gobierno, pero vamos a revisar si le dieron el voto positivo a esa política, porque es la gran culpable de lo que estamos viviendo hoy, porque es el marco de accionar del gobierno frente a la seguridad de nuestro país en este momento. Listo, viene política de paz total. Empezamos ciertos diálogos con ciertos grupos y ceses al fuego. Ceses al fuego que no han servido para nada y hay que ser claros en eso. No hay un solo cese al fuego que los grupos armados hayan cumplido. Siempre los han incumplido. No ha existido el primero dentro de este gobierno, bajo el marco de la política de paz total, que los grupos armados hayan cumplido. Y por eso vemos los resultados que vemos, que es básicamente el fortalecimiento y el crecimiento de los grupos, de los diferentes grupos armados aquí en Colombia. Posterior al fortalecimiento de estos grupos armados y atarle las manos a la fuerza pública, porque lo que hacen esos ceses al fuego es que la fuerza pública no puede actuar y que mientras tanto estos otros, no cumpliendo la norma, hagan y deshagan. Entonces tenemos luego de eso que en enero del 2025 tenemos una crisis, la mayor crisis humanitaria que haya visto la región del Catatumbo en Colombia. No es que antes no haya sucedido, en el sentido de que sabemos que la región del Catatumbo es una región compleja porque convergen muchos grupos armados, porque se pelean el control territorial. ¿Por qué? Porque es un paso de la droga, ¿sí? Es una vía del narcotráfico para sacar la droga de nuestro país hacia Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces es un punto estratégico para los grupos armados que narcotrafican. Y por supuesto que ha pasado antes que teníamos cifras escandalosas en la región del Catatumbo, el conflicto armado era una cuestión supremamente compleja. Estos grupos armados, como es una región tan rica, porque en realidad el problema del Catatumbo ni siquiera es falta de recursos, no, es todo lo contrario, es que es tan rica, es tan productiva, tiene tanto recurso allí, que por supuesto que es muy atractiva para los grupos armados. Entonces, esta región, si bien ya habíamos visto cosas terribles del conflicto armado en la región del Catatumbo, pues ahora resulta que todo empeoró y tenemos la mayor crisis humanitaria en la región. Entonces, que no nos vengan a decir que es que estamos igual que antes, que esto siempre había pasado, que el conflicto armado siempre ha existido. No, las cifras nos hablan de que esta es la mayor crisis en esta región. Entonces, luego de eso, mediante un decreto, al presidente de la República le parece que es hora de cesar las operaciones militares en contra de las disidencias de alias Calarcá, que es el señor que vimos en el video, ¿cierto? El primero que sale. Y resulta que luego de eso masacran a nuestros miembros de la fuerza pública. Llevamos más de 20 miembros de la fuerza pública asesinados en el último mes. Esto es terrible, es una aberración que un presidente mediante un decreto cese las operaciones militares en contra de una disidencia y que esta disidencia aproveche, incumpla ese acuerdo y masacre a nuestros miembros de la fuerza pública. Lo peor todavía es que no pase nada. Es que el presidente no recule, es que el presidente no se dé cuenta de lo que está pasando, no le duelan las vidas de nuestros uniformados, ni siquiera se pronuncie al respecto. Y aparte de eso, entonces ahora les va a dar un premio que es crear una zona de distinción para las disidencias de Calarcá en Norte Santander, en Tibú. Uno no puede comprender cómo es posible que además de que sucede todo esto, se llevan la vida de nuestros uniformados, el premio entonces del gobierno, que se supone que está del lado de la legalidad, del lado de la población colombiana, de la gente que hace las cosas bien,
Y del lado de la fuerza pública, entonces premia a los bandidos entregándoles una zona del país que ellos mismos están tratando de controlar hace mucho para poder a sus anchas narcotraficar, como sabemos que lo hacen hace mucho tiempo. Entonces, todo esto es una receta para el acabose. La paz total es un fracaso total y esto va a empeorar porque no me dejarán mentir los que nos encontramos aquí, el señor Henry, que seguramente en esa época estaba muy pendiente de lo que sucedía. Yo era más pequeña, tenía 7 años, pero en el 2002, en la retoma del Caguán, eso fue una masacre de nuestros miembros de la fuerza pública también. Retomar esa zona fue un sacrificio enorme de nuestros miembros de la fuerza pública. Y a hoy no tenemos esas capacidades incluso de todo lo que se organizó para la fuerza pública para poder retomar el poder y el control territorial sobre esta zona. Así que, lastimosamente, no cesan, no van a cesar, si es así, las muertes de nuestros miembros de la fuerza pública y por eso tenemos que alzar una voz. Muy bien, María Alejandra, muchas gracias. Le voy a trasladar una pregunta para irnos al corte de comerciales. Una pregunta que se hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como bien ustedes saben, es de sesgo o de corte o de ideología de izquierda. Y esta Corte se hace la siguiente pregunta y la envía a todos los organismos en los diferentes países. Y dice, el miembro de la fuerza pública habló a nivel región Latinoamérica. El miembro de la fuerza pública está en la categoría de población civil para efectos de ser considerado víctima de crímenes de lesa humanidad, específicamente de homicidios selectivos. La verdad es que es muy triste que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que supuestamente es la que protege los derechos humanos y a la que uno acude cuando nuestra jurisdicción no es capaz de darnos resultados frente a la protección de esos derechos, haga una pregunta como esas. Que me digan en qué tratado de derechos humanos está la excepción de los miembros de la fuerza pública frente a estas prerrogativas. Que me digan dónde, en qué declaración de derechos humanos, en qué convenio, en qué tratado, en qué convención de derechos humanos exceptúan a los miembros de la fuerza pública de tener esos derechos. Que por supuesto dan el paso a que sean víctimas también de crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que sí, es que sí, si el crimen se enmarca, a mí no me importa quién es la persona, no me importa si porta uniforme, si es médico, si es odontólogo, si es militar, si es policía, si es juez, si es lo que sea. A mí no me interesa en qué se desempeña la persona, a mí lo que me interesa es que se cometió un delito y que se configuran los requisitos para la configuración de ese delito. Entonces, es lamentable, pero es que esa es la pelea que hay que dar. Contra esas narrativas de deshumanización de los miembros de la fuerza pública, esas narrativas que los ven como un solo objeto de guerra y no más, a esas narrativas hay que apuntarle a acabarlas porque están deshumanizando a nuestros miembros de la fuerza pública y por eso hoy vemos que pasa lo que pasa con ellos y luego entonces el Estado no reacciona y no hace absolutamente nada, como si no fuera suficientemente grave la pérdida de una sola vida de un uniformado. Bien, gracias María Alejandra. Entonces vamos con los cortes de comerciales y retornamos nuevamente. Muchas gracias. Todo comenzó con una visión clara: proteger la verdad en un mundo digital. Así nació Intel Forensic Soluciones, con la misión de llevar la ciberseguridad y las soluciones forenses a un nuevo nivel. Desde nuestros humildes comienzos, hemos trabajado incansablemente para convertirnos en un pilar de confianza para nuestros clientes, protegiendo lo que más importa, su información y su tranquilidad. Cada desafío que hemos enfrentado nos ha fortalecido y hoy seguimos innovando, adoptando nuevas tecnologías para garantizar la seguridad en un entorno digital en constante cambio.
En Intel Forensic Soluciones, no solo protegemos datos, protegemos tu futuro. Esto es solo el principio de nuestra historia. Gracias por confiar en nosotros. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Vamos en nuestra segunda parte de nuestro programa en el día de hoy. Analizar esto que comúnmente en Colombia se está presentando, que todo el mundo escucha en los medios de comunicación y que muy jocosamente se habla de ello, que es el famoso Plan Pistola. Y quiero más o menos darles una definición de lo que sería el Plan Pistola. Es una acción criminal premeditada de homicidio selectivo y expresada en planes realizada por grupos armados organizados o por bandas de delincuencia común o bandas de delincuencia organizada que trabajan para estos grupos armados organizados. Este homicidio selectivo se ejecuta contra personal militar o personal policial, aprovechando labores de inteligencia cuando el soldado o el policía se encuentra en una situación específica no relacionada a la conducción de operaciones y sí relacionada con situaciones administrativas como las vacaciones, como permisos, descansos, ¿no? Incluso desplazándose de su lugar de residencia hacia su lugar de trabajo, llámese batallón o estación de policía. Es allí donde estos delincuentes, estos terroristas, los alcanzan y a sangre fría por la espalda, como viles asesinos que son, terminan con la vida del personal uniformado, llámese soldado o llámese policía. Y como bien decía nuestra invitada en el día de hoy, esto no es nuevo, ¿no? El Plan Pistola también se realizó en el año 2022 y en aquella ocasión se presentaron 26 muertos por parte de la fuerza pública. Y en este año 2025, desde el mes de abril, se ha venido presentando esta serie de homicidios selectivos y atentados terroristas contra los integrantes de la fuerza pública, ordenados por el Clan del Golfo, un grupo terrorista dedicado al narcotráfico, y en retaliación por la baja que se le dio en combate a uno de sus cabecillas, conocido con el alias de Chirimoya, en el departamento de Córdoba, en Colombia. Ahí se dio la orden y por eso en la última parte del video se escuchan dos voces de dos personas con acento costeño, con acento cordobés, donde hablan acerca de cómo dar de baja o asesinar mejor a los integrantes de la policía. Entonces, de esto vamos a hablar a continuación y de paso los invito a que realicen sus preguntas
hagan sus comentarios en el chat de nuestro canal de YouTube para mirar y leer sus opiniones respecto a este tema que hoy en día nos acongoja de verdad, nos duele en el corazón ver que el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, el presidente de Colombia, en plena plaza pública, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, ciudad capital de Colombia, pidió un minuto de descanso por un exguerrillero del M-19 y no ha sido capaz de pronunciarse ni por medio hablado, escrito o ni siquiera por su red de X que siempre utiliza para manifestarse en contra del asesinato vil, criminal, que está haciendo esta banda del Clan del Golfo, involucrada también al ELN y a las FARC, contra nuestro personal de la fuerza pública. Así que retomamos nuevamente con María Alejandra para que nos cuente qué opinión le merece a usted esta situación del plan pistola que se está presentando hoy en día en Colombia y que ni siquiera las autoridades tienen una cantidad o una cifra específica de cuántos asesinatos de miembros de la fuerza pública se han presentado en lo transcurrido del mes de abril y lo que va del mes de mayo, toda vez que hasta en los mismos medios de comunicación se leen informes con cantidades completamente diferentes. ¿Se volvió un gaje del oficio ver policías y soldados muertos? ¿Nos tenemos que acostumbrar a ver todos los días en los medios de comunicación y que se nos vuelva ya un paisaje la muerte de nuestro personal uniformado? No, por supuesto que no. Si nosotros abogamos por un Estado de derecho, que respete las instituciones, que además sea un Estado realmente soberano, no podemos tomar como un paisaje las muertes de nuestros miembros de la fuerza pública. Todo lo contrario. Tiene que ser, por supuesto, un llamado de alerta y de acción hacia el Estado y hacia el gobierno nacional. Lo que vemos sí es pasividad de este gobierno, hay que decirlo, una indiferencia absoluta, porque cualquier otro mandatario que yo recuerde en la historia de ocurrir algo así, siempre la declaración era primera la del presidente de la República, porque es que él es el jefe, ¿no?, de toda la fuerza pública, es el que está a la cabeza. Y precisamente por eso, pues uno sí esperaría por lo menos un pronunciamiento de el presidente de la República en esa calidad. Y resulta que hoy no lo vemos, como si no estuviera pasando nada. Es más, uno ve como una propensión hacia los delincuentes, como que hay que llenarlos de beneficios, como que hay que tratarlos de manera condescendiente, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso suceda si están masacrando a nuestros miembros de la fuerza pública? Entonces, ¿quién vela por ellos si ni siquiera el que está a la cabeza es capaz de pronunciar una sola palabra frente a eso? Y nosotros también como población civil, pues en la legalidad, ¿no?, tenemos también que pronunciarnos al respecto, porque con la muerte de un policía y con la muerte de un militar se violan también los derechos de la población civil, teniendo en cuenta que son nuestros militares y policías aquellos que defienden la soberanía de nuestro país y aquellos que nos prestan seguridad a cada uno de nosotros. Entonces no puede volvérsenos paisaje y por supuesto que es muy preocupante cómo es posible que incluso a nuestros militares en permiso, en vacaciones, es decir, no en actividad, incluso a estos militares los estén masacrando. ¿De dónde viene la inteligencia tan grande que ahora tienen los grupos armados? Eso no es gratuito. Sí tenemos que hacernos estas preguntas porque es muy delicado que tengan una inteligencia tan poderosa como para saber cada uno de los detalles de nuestros miembros de la fuerza pública y poder atacarlos, porque además son unos cobardes. Ustedes lo escuchaban en el audio. Yo no tengo el entrenamiento que tiene un miembro de la fuerza pública, un policía, entonces me toca, como sea, a quemarropa, terminar con su vida, básicamente, eso fue lo que hizo. Son unos cobardes. Y esos son a los que hoy
en el marco de la política de paz total, les damos beneficios, los tratamos con condolencia y entonces a nuestros miembros de la fuerza pública, ¿qué? ¿Cómo es posible que los masacran y luego entonces el presidente de la República, su reacción lógica, que nada tiene de lógico, es crear una zona de distensión para las disidencias de las FARC? Eso no tiene el más mínimo sentido. Y si se busca proteger la vida de los miembros de la fuerza pública, este no es el camino. ¿Y quién nos garantiza que esta gente va a cumplir con esos acuerdos? Porque no lo han hecho desde el primer momento en que Gustavo Petro entró al poder y no lo han hecho hasta el sol de hoy, en la que nos tiene sumidos en una violencia terrible para nuestros uniformados y también para la población civil. Cara, María Alejandra, muy buenas noches. Creo que en el contexto de los derechos humanos, bueno, aquí en Guatemala tuvimos 36 años de un conflicto entre varios grupos guerrilleros que se sublevaron. Hubo unos acuerdos de paz que realmente lo que vinieron a hacer fue beneficiar la parte de los que se sublevaron y a quienes afectaron fueron a las Fuerzas Armadas que estaban cumpliendo un mandato constitucional. De esa cuenta surgieron infinidad de documentos, muchas comisiones. Me tocó participar en acompañando y ver cómo se desarmaba a las unidades militares por una imposición dentro de esos acuerdos de paz entre Naciones Unidas. Tuvimos una misión de observación de Naciones Unidas acá en Guatemala. Creo que parte, tal vez no parte, sino la totalidad de todo es de que al negociar, porque esto es lo que se está tratando de hacer, un negocio de la sangre y de la vida de los héroes militares que cuidan, protegen y cumplen un mandato constitucional, para que unos insurrectos pues depongan las armas. Y con nosotros fue un conflicto más de más baja intensidad, pero sí dejó bastante secuelas. Y muchas de las instituciones que velan por la persecución penal, la justicia, pues sabemos que la academia de las universidades es un caldo de cultivo para las tendencias de izquierda y de social radical. Aprovecharon que no tenían ya el foco del conflicto o del combate en sí, sino que trasladaron ese combate a las aulas y a la ideología y a politizar, a manejar las generaciones que vienen creciendo. Modificaron textos de estudio, pintan al ejército como alguien que asesina, el malo. Él es el malo en vez de bailar porque está cumpliendo o hacer valer los valores patrios. Se abolieron los días cívicos que teníamos nosotros acá en Guatemala, donde se fomentaba el valor patrio y el respeto a las autoridades, y una cadena de eventos que al día de hoy, un juicio por un genocidio que no existió en Guatemala, donde un presidente que tuvo el valor de tomar y controlar esa subversión, y así sucesivamente, todo el personal armado, militar o policía que defiende o usa su arma en defensa propia o en cumplimiento del deber es el criminal. Entonces, mi pregunta va, si hay alguna hoja de ruta o algo que se prevea hacer para blindar y proteger a los héroes que combaten a estas guerrillas, a estos criminales terroristas, y no como lo que ha sucedido en mi país, en El Salvador, en Perú, en Chile, en Argentina, y que esa ola de ideología socialista, terrorista,
impregne lo que se está tratando de hacer en Colombia. Si hay algo que pueda hacerse para blindar, o están trabajando en esa legislación o en esas propuestas de ley, y si esto se puede extrapolar a la región Latinoamérica para poder servir como ejemplo esta normativa o estas acciones que hacen ustedes en Colombia. Bueno, yo creo que, a ver, que si podemos proteger, yo creo que en la actualidad a nosotros nos llevan muy avanzada la pelea, ¿no? Con o imponiendo estas narrativas en donde atacan a la fuerza pública, son ellos ahora violadores de derechos humanos y resulta que los verdaderos delincuentes los exculpan de sus delitos y los vemos entonces completamente beneficiados con diálogos de paz y posteriormente con otras cosas, como aquí tenemos en Colombia, en el Congreso de la República, a los excomandantes de las FARC, que es una verdadera aberración. No han pagado un solo día de cárcel, no han cortado la verdad, no han reparado a las víctimas y hoy son congresistas de la República, como si ellos nos pudieran venir a aportar alguna cosa valiosa en nuestro Congreso. Entonces yo creo que ellos tienen ya una pelea avanzada y lo que nosotros tenemos que hacer es reaccionar, porque si hay que hacer un mea culpa de que nosotros no reaccionamos en su momento. Cuando todo esto estaba pasando, porque es que esto es de años atrás, esto es una narrativa que se viene construyendo desde hace muchísimos años en Latinoamérica, en los diferentes países, y nosotros no reaccionamos en su momento. Hace muchos años, pongámosle que en el 2007 por ahí, en esa época, ya incluso se sabía que había, que las FARC buscaban cooperación internacional. Y en Francia y en otros países los veían como los grandes libertadores y con una imagen completamente errada de lo que realmente eran las guerrillas en Colombia. Y mientras ese ejercicio ellos lo hacían, nosotros estábamos con las manos cruzadas. Nosotros hablo de la gente que ama las instituciones, la legalidad, la Constitución, ¿cierto? Y aborrece todo lo que es violencia, la toma de armas, etcétera, etcétera. Mientras que ellos hacían todo este ejercicio, nosotros estábamos quietos, estábamos callados, nosotros dejamos que eso avanzara. Y por eso hoy tenemos las consecuencias que hoy tenemos. Entonces lo primero que hay que hacer es reaccionar y dejar de tener miedo. Yo no entiendo por qué a la gente, por ejemplo, en las universidades, yo me di muchas peleas en la universidad, porque no puede ser entonces que porque hay un profesor de cierta tendencia que además estructuró todo su programa académico en lecturas específicas y no hay ni siquiera una sola como del otro lado para uno poder balancear posturas y teorías y demás. No puede ser entonces que uno no, como estudiante crítico, no, y con una opinión propia, no alce la voz y diga, no me parece, ¿cierto? No es posible que los profesores, incluso que tienen otra postura diferente a estos profesores que les encanta ideologizar estudiantes, y hablar abiertamente de sus posiciones políticas y crear, digamos, debates dentro del aula de clases, y todo es una excusa para hablar de temas políticos. ¿Cómo es posible que estos otros profesores también no alcen la voz, no enseñen una cátedra más equilibrada en temas de materias, de teorías, es decir, ¿sí? De doctrina? ¿Por qué no? Hay que hacerlo, hay que empezar a hacer ese ejercicio también. Y hay que empezar, por ejemplo, con el tema de la verdad y la posverdad, etcétera, etcétera. Hay que contar nuestra verdad, que es una de las razones también por las cuales se creó la ONG. Porque nosotros veíamos que entonces ahora toda la construcción de la verdad es hacia que los miembros de la fuerza pública casi que son los grandes culpables del conflicto armado y los grandes violadores de derechos humanos, y estos miembros de las FARC no. Hicieron una que otra cosita, pobrecitos, es que ellos estaban peleando por un Estado más justo, cometieron todas las atrocidades que ustedes se puedan imaginar, pero no, eso dejémoslo calladito. Yo les quiero contar que la ONG sacó un informe hace poco, aquí en Colombia tenemos la Jurisdicción Especial para la Paz, que nació de los acuerdos de paz. Una jurisdicción que supuestamente nos va a dar justicia, verdad, reparación y no repetición frente a lo que pasó en el conflicto armado.
Y resulta que nos dimos cuenta que dentro de la jurisdicción, como hay comparecientes de las FARC y hay comparecientes miembros de la fuerza pública, descubrimos que su estrategia de comunicaciones y con datos, con cifras, los datos hablan por sí solos, ni siquiera hay que explicarlos. Con datos y con cifras nos dimos cuenta que la estrategia de comunicaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, estamos hablando de una organización creada y compuesta por jueces, que se supone que son imparciales, que se supone que son objetivos y nos tienen que dar justicia, ¿cierto? Toda esa estrategia está guiada a los miembros de la fuerza pública. Toda. Se gastaron 5 veces los recursos que se gastan, si uno compara con las FARC, en hacer énfasis en los delitos o los hechos que involucran a miembros de la fuerza pública. Y a estos de las FARC no le invierten recursos, no los publican con la misma intensidad que publican a los miembros de la fuerza pública y los tienen relegados a un segundo plano. Eso crea una narrativa que la Jurisdicción Especial para la Paz, que se supone que es el tribunal que nos va a dar justicia, verdad, reparación y no repetición frente a lo que pasó en el conflicto, nos esté diciendo todo el tiempo y diciéndole a todo el pueblo colombiano que es que son los miembros de la fuerza pública los que violaron los derechos humanos, los que cometieron delitos de guerra, los que cometieron delitos de lesa humanidad, y todo el tiempo estén repitiendo eso, cuando en realidad los mayores comparecientes ante la jurisdicción son las FARC. Eso construye una verdad mentirosa, una verdad sesgada. Y ese entonces es la corporación de jueces que va a ir a juzgar. ¿Se imagínense? Si tiene un sesgo en las comunicaciones, ¿cómo no va a tener un sesgo cuando vaya a decidir los casos, por Dios? ¿Qué garantías judiciales tienen los miembros de la fuerza pública que están yendo a una jurisdicción que desde sus mismas publicaciones en redes sociales tienen un sesgo en contra de los miembros de la fuerza pública y que le importa poco o nada lo que haya hecho las FARC, que son los grandes violadores de derechos humanos en este país, que nos sumieron en un conflicto de más de 60 años, que cometieron toda clase de atrocidades, las que ustedes quieran? Frente a eso sí no, frente a eso sí no hacemos un énfasis, frente a eso no publicitamos o difundimos de la misma manera que difundimos a los miembros de la fuerza pública. Es una completa aberración y lo que hay que hacer es alzar la voz y dar la pelea, porque ya estamos en esto. Nosotros dejamos avanzar esa narrativa y ahora no podemos hacer los de los brazos cruzados, que miramos para el techo y nos sentamos a llorar, mientras ellos vienen a juzgar a nuestros militares, a meterlos a la cárcel y a hacer cuánta vaina, a construir una verdad mentirosa, sesgada, que nunca pasó. Nosotros no podemos hacer como que eso no está sucediendo. Hay que dar la pelea. Me complace mucho, María Alejandra, que estés aquí. Como te dije antes de que empecemos el programa, realmente es un privilegio, reitero nuevamente, conocerte y que estés justamente en esta pelea, que es, para mi forma de pensar, obviamente muy compleja, y qué bueno que jóvenes como tú estén al frente de este tipo de situaciones. Siempre es importante que se alce la voz, obviamente, en este sentido, y conocer la otra verdad, ¿no? Como tú mismo lo acabas de decir. Bueno, por temas de tiempo voy a ser muy rápido y puntualizar 2 cosas. Primero, hay que diferenciar lo que es el Estado y lo que es el gobierno. El Estado como tal tiene dentro de, y quizás esta sea la raíz del problema, el monopolio de la fuerza, en definitiva. Al tener el monopolio de la fuerza, obviamente quien la interpreta, quien la garantiza, si es que vale el término aplicarlo, obviamente va a ser la fuerza pública. En la parte interna y en la parte externa, pues el ejército. Cuando hay este tipo de situaciones, obviamente hay el apoyo de las Fuerzas Armadas, no del ejército, no, como tal. En todo caso, cuando hay este tipo de situaciones, obviamente, quien se lleva la peor parte de esta manera, al hablar del Estado, por eso es importante, y hago recalco el Estado, obviamente es la fuerza pública y las Fuerzas Armadas. Y aquí viene esta dicotomía, ¿no? En la cual, obviamente, como son los malos de la película, entre comillas, porque están con el Estado
y la población, sociedad, en definitiva, de alguna manera, a través de las leyes, a través de la Constitución, a través de los mismos derechos humanos, son estos estamentos y esta normativa más que nada que está direccionada a protegerse, diría en todo caso, de los abusos que y eventualmente el Estado como tal podría provocar a la sociedad. Pero aquí viene el malentendido. El gobierno, los gobiernos como tal, no son Estado, son transitorios. Entonces, aquí viene mi pregunta, mi querida María Alejandra, que de alguna manera, obviamente, quizás divaguemos un poco, soñemos un poco, pero es importante este sueño porque tú estás dando un paso adelante y por eso es importantísimo esta conversación contigo. ¿Qué hacer? ¿Cómo materializar de alguna manera el hecho, no politizando a la fuerza pública, porque, reitero nuevamente, es parte del Estado, no del gobierno, del Estado. Las Fuerzas Armadas, la fuerza pública se debe al Estado, no al gobierno. ¿Cómo hacer entender, cómo lograr que la sociedad capte esto? Y tomo también tus palabras en el tema de la comunicación, para que organizaciones como las tuyas se tomen como modelo, y tomo lo que dijo Edgar hace un instante, hacer esta situación, este tipo de modelo, copiarlo, para que exista, obviamente, esta otra cara de la medalla que permita permeabilizar bien, imperando el tema de los derechos humanos. Ojo, ¿no? Porque no queremos decir que los dos lados, tanto la fuerza pública y tanto la sociedad, sean gente impoluta y que no cometa errores. No es así. Bajo la bandera de los derechos humanos y con esta trayectoria, estos pasos que has dado, María Alejandra, ¿qué es lo que tú podrías decir o recomendar para empezar y garantizar el hecho de que la sociedad entienda esta primera situación y de alguna u otra manera permitir, ¿sí?, que exista estas reglas claras en lo que tiene que ver con el no ver solamente a la fuerza pública como el malo de la película? Bueno, varias cosas. Yo creo que necesitamos 3 pasos también. Es verdad que la fuerza pública no se le puede politizar. ¿Por qué? Es del Estado y no le responden a un gobierno de turno, el gobierno se va y viene, le responden a la Constitución, a la ley y a la población, ¿sí? Sin embargo, yo sí creo que es muy importante que la fuerza pública, precisamente porque no es política, sí necesita voces en los cargos más importantes. Por ejemplo, aquí en Colombia necesita representantes pro fuerza pública, por ejemplo, en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque es que las grandes decisiones del Estado, ¿cierto?, se toman en estas instancias y lamentablemente los que llegan a esas instancias pues son políticos. Entonces, nosotros necesitamos políticos conscientes, ¿no?, de las necesidades de la fuerza pública, de lo que es ser uniformado, de lo que vive la familia militar y policial en su contexto, para llevar esa protección desde la ley en estos cargos en donde se toman decisiones trascendentales que también afectan a la fuerza pública. No tener esa representación es un error, porque por esa razón es que a veces en nuestras leyes se ha implantado esta otra narrativa diferente, ¿cierto?, que va en contra de los beneficios y de los derechos de la fuerza pública. Necesitamos gente consciente de eso, que esté en estos estamentos del poder, sí o sí. Pero además de eso, necesitamos un segundo paso. A mí me parece muy valioso, no sé si esto lo tengan otros países, yo creo que sí, seguramente sí. Pero en Colombia hay un ejercicio en donde se empalman civiles profesionales con una trayectoria, es decir, con una carrera ya construida, ¿cierto?, que tienen mucho conocimiento en sus diferentes áreas para aportarle a la fuerza pública. Se empalman estos civiles muy capacitados que son pro fuerza pública con la fuerza pública. Y entonces nace aquí en Colombia
el tema de oficial de la reserva, que son personas que son profesionales y que de alguna manera le prestan un servicio a nuestras fuerzas militares y de policía, poniendo a su merced todo su conocimiento, sus capacidades, su carrera, su trabajo, para apoyar las labores de la fuerza pública. ¿Eso qué hace? Primero sensibiliza a una parte de la población muy capacitada con la fuerza pública. La hace más cercana, la hace conocer lo que realmente es el uniformado y lo que hace el uniformado y sus diferentes problemáticas. Y eso entonces genera un impacto social en donde la fuerza ahora tiene unos aliados, ¿cierto? Muy capacitados, que incluyó, que no son propiamente militares, pero que incluyó para tener como ese brazo en la sociedad y de apoyo de personal civil muy capacitado. Ese ejercicio me parece muy valioso, sobre todo porque le deja conocer a una parte de la población civil desde adentro lo que viven nuestros uniformados. Eso debería tenerlo todos los ejércitos, toda la fuerza pública en todos los diferentes países, porque me parece muy valioso. Yo actualmente estoy haciendo el curso oficial de la reserva en ejército y creo que es una entrada, una puerta, una ventana al mundo militar que la población civil desconoce y que tiene que conocer para sensibilizarse de realmente lo que viven nuestros uniformados. Y lo tercero es un tema de activismo. Necesitamos que la población civil se entere de lo que nuestra fuerza pública realmente es y lo que no. Se entere de que nos protegen, se entere de todas las labores que ejercen y que cuando le vendan narrativas en la universidad, en el colegio, en donde sea, frente a una mentira de lo que realmente es la fuerza pública, la pueda identificar y tomar una idea diferente. Entonces, básicamente son esos 3 pasos. Bueno, muy bien, María Alejandra. Como el tiempo en televisión es demasiado corto, ya vamos cerrando nuestro programa del día de hoy, pero no sin antes agradecerle su participación en este tema tan álgido y que de pronto puede llegar a sonar, como dicen coloquialmente, caliente. Pero es un tema que tocaba traerlo, es un tema que tocaba darle presentación, darle manejo, traerlo a la población misma que nos escucha en los diferentes países en Latinoamérica, para que desde ese punto de vista que hemos presentado aquí, pues cada uno empiece a analizar su postura, su situación en cada uno de sus países, cómo está esa violación de derechos humanos a su fuerza pública. Sabemos de mano y de primera mano que la situación en la región es, guardada las proporciones, muy similar a lo que se presenta en Colombia. El caso de Argentina, más es contra la policía, la violación de los derechos humanos a este personal de policías por parte de marchantes, manifestantes, terroristas urbanos, como quiera que se denominen, se cataloguen o se hagan llamar. Y así hacia arriba hasta inclusive los mismos Estados Unidos. Entonces, esta situación es apremiante, es una situación que hay que ponerle mucho cuidado. Y tomando un poco las palabras que manifestaba Edgar, pues hombre, desafortunadamente nos falta mucho leer, porque todo lo que está sucediendo y ha sucedido en los países donde se ha presentado este tipo de conflicto y donde se han llegado a algunos procesos, entre comillas, de paz, no es otra cosa que la copia de lo que es el manifiesto del Partido Comunista, en donde nos hablan de todas las estratagemas de la lucha y donde todo lo que tenga que ver con formas de lucha es válido, y donde desafortunadamente, habiendo conocido este manifiesto del Partido Comunista, desafortunadamente a las fuerzas del orden, a la fuerza pública, llámese fuerzas militares y Policía Nacional, no son desde su comienzo capacitados en esta guerra jurídica que se afronta hoy en día, y que sí han sabido manejar y llevar
estos grupos terroristas, por lo menos en nuestros países. Así como decía Edgar, el tema del presidente que fue sometido a juicio en Guatemala porque le hizo frente a las guerrillas, pues aquí tenemos un caso igual, donde en este momento está siendo sometido a un juicio de años y que hasta por fin le dieron y está siendo este expresidente llevado a juicio, ha sido privado de la libertad y etcétera, porque ha sido como el único que le ha puesto freno a este terrorismo de las FARC y que se convirtió en la piedra en el zapato para esta organización terrorista. Entonces, esas son copias. Y si va uno mirando hoy en día lo que sucedió en Venezuela, estamos trayendo el copia y pegue aquí a nuestro país, Colombia, y lo podemos ver fácilmente en lo que sucedió el 1 de mayo con nuestro HP, que significa honorable presidente Petro, en la Plaza de Bolívar, al sacar la espada de Bolívar, haciendo alusión a las mismas palabras, los mismos gestos y la misma acción que hizo Hugo Chávez en Venezuela en su momento. Entonces, esto es lo que nos pasa realmente por no tener memoria, y por eso el refrán es muy sabio y dice que si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. María Alejandra, agradecerle por su participación en la noche de hoy, agradecerle a nuestra audiencia por permanecer con nosotros. Esperamos haya sido de su agrado este programa y escuchamos sus palabras de despedida, María Alejandra, para nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero no sea la primera y la última. Y gracias por escucharme, y solamente un mensaje, y es defender a la fuerza pública desde todas las aristas y como podamos, desde nuestros trabajos y desde nuestras capacidades. Muchas gracias nuevamente, María Alejandra, por su asistencia. De verdad, muy interesantes sus planteamientos, y sí, seguramente la estaremos invitando nuevamente porque hay mucho de qué hablar, y en el tema de la seguridad ciudadana hay mucha tela de dónde cortar. Pues hombre, no es nada. Les agradezco también el estar con nosotros, invitarlos nuevamente a nuestro siguiente programa dentro de 8 días, jueves, para que sigamos hablando de seguridad ciudadana y qué está pasando en cada uno de nuestros países. Así que de mi parte, muchas gracias, una feliz noche, Dios los bendiga, y los dejo con Edgar en su despedida. Bueno, pues Henry, buenas noches a todos. María Alejandra, interesante. Pues vamos, es una lucha que tenemos que tener ya, y ya se hizo el primer paso, hay que seguir. Esto es loable, lo dijo Edison, la juventud debe de cambiar la perspectiva de lo que recibió, desaprender lo impuesto para aprender lo nuevo, lo real y lo justo. Pues agradecer nuevamente, y por mi parte, pues estamos siempre a la orden y en lo que podamos apoyar también. Bueno, me permiten, voy a cerrar el programa. Mi felicitación, pues, amigos, muchas gracias, Henry y Edgar, por estar aquí. María Alejandra, nuevamente, mi saludo, mi felicitación. Te deseo el mejor de los éxitos, sigue adelante en lo que estás haciendo. Tomo las palabras igual de Edgar, voy a poner un especial énfasis en esto, ya que de alguna manera también me siento alineado a esta situación, y ver de qué manera se puede, pues aquí también en mi país, aunque por lo pronto no tenemos este fantasma, o lo tuvimos muy poco en realidad, de la guerrilla y estas cosas. Sí tenemos un fantasma que es del crimen organizado, que al final del camino, lastimosamente ahora, tienen la misma bandera, ya no se lucha por convicción, quizás siempre fue así, ¿sí? Si no se lucha por interés, dinero, y digo que quizás siempre ha sido así porque son muy claras las manifestaciones de por qué se está o se pretendía luchar, y que no venía a este caso. Bueno, en todo caso, en realidad, María Alejandra, muchísimas gracias por tu presencia. Siempre es importante que se hable con fundamento, ¿no? Y tú lo has hecho de una manera muy adecuada.
Amigos, muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a seguirle haciendo partícipe, obviamente, María Alejandra, en esta situación, en esta lucha que la vamos a acompañar. Vuelvo y repito, obviamente que sí, siendo muy objetivos. Siempre los derechos humanos tienen que prevalecer, ni de un lado ni del otro, que haya justicia. Eso es lo que nosotros pedimos. Un abrazo nuevamente, amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de seguridad ciudadana y obviamente culminar con nuestro seminario que hemos preparado justamente para ustedes. Un gran abrazo, amigos. Que pasen muy bien. Una buena noche.